Todos lo sabemos, hay ciertos artistas que si bien no son malos, al menos no son tan buenos como la mayoría de la gente piensa. Y antes de que me linchen, esta es una pequeña lista con 3 artistas que yo considero muy sobrevalorados, pero tú puedes opinar diferente. A pesar de ello, tampoco se trata de que me voy a poner a hablar por hablar, sino que daré razones de por qué pienso que estos artistas son exageradamente sobrevalorados y que, en el mejor de los casos, simplemente son artistas mediocres. Dalí es para muchos un gran artista, y la verdad es que la principal razón para que lo vean de esta forma es que, bueno, no conocen su obra. Solo conocen un par de sus pinturas y toda la parafenia en torno a su persona. Pero cuando, y de casualidad, indagas un poco más en su trabajo, es decir, ni que fuera tan difícil con Google, todo está a la mano, te das cuenta que si bien tiene algunas obras importantes que han influido bastante en la historia, también hay mucha basura entre sus trabajos. Repito, mucha basura. Trabajos bastante mediocres y otros tantos que son básicamente una calca de sus mejores obras con otros colores, otra perspectiva y a veces casi de forma descarada, simplemente con otro título. Algunos ejemplos: Bañista femenina, Composición, Cenicitas, El baño, obras que comparten la misma estructura, la misma forma central y básicamente la misma paleta de colores. En fin, básicamente una calca una de la otra. Sin mencionar que muchos de sus paisajes son francamente mediocres, como lo son paisajes cerca de Figueras, los de luna sobre la bahía de Cadaqués, o esos horribles, sí, horribles retratos al estilo de su Hombre con porrón. En fin, cuando te sumerges un poquito, ni siquiera mucho, un poquito más en la obra de Dalí, te das cuenta de que sí, tiene algún par de cuadros bastante interesantes, algunas ideas que igual no están para nada mal, pero en medio de todo ello hay toneladas de basura. Obras mediocres conceptualmente o técnicamente o en ambos sentidos, intentos baratos de emular a otros artistas con más talento y una constante autorréplica. Y claro, muchos podrían decir que, bueno, no es el único, que todos los artistas hacen algo similar, o incluso decir que hay otros artistas más descarados. Sin ir muy lejos, hace un video, si no mal recuerdo, hablamos sobre Munch, sobre El Grito, y cómo existen 5 versiones del mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, que no es tan sobrevalorado como Dalí, y segundo, que pocos han vivido de sus mejores tiempos de forma tan descarada como Dalí. En fin, y a pesar de todo esto, no considero que el trabajo de Dalí sea malo, pero sin duda sí está muy sobrevalorado. Otro artista, y ojo, no digo malo, ni que no me guste su obra, porque de hecho sí me gustan algunos de sus trabajos, pero que es muy sobrevalorado, es Picasso. Primero que nada, vamos a reiterar lo que acabo de decir, señalando que de hecho Picasso sabía dibujar y pintar de maravilla, y sabía hacerlo desde muy temprana edad. ¿Qué tan temprana edad? Bueno, que básicamente desde los 7 u 8 años ya pintaba como muchos quisieran pintar actualmente, y que a los 15, 17 años, bueno, ya dominaba el pincel de maravilla. De hecho, tenía una técnica muy buena y pulida, que rara vez la usara. Bueno, eso ya era otra cosa. Picasso es el ejemplo perfecto del autocopiarse. La obra de Picasso es pero tan exageradamente repetitiva, que si has visto sus 5 o 10 obras principales, básicamente ya has visto todo lo que vale la pena ver de este artista. Así que no pierdas más tiempo con él, simplemente pasa a alguien más interesante. Y no me malentiendan, construir un estilo pictórico es complicado, por más simple que se pueda ver, requiere un trabajo conceptual profundo, mucho ensayo y error, y tiempo para lograr su reconocimiento. Sí, por ese lado el cubismo, que de todos modos Picasso no inventó él solo, tenía su mérito.
y la forma en que descompone y recrea sus objetos es un ejercicio conceptual bastante interesante, que en lo personal creo que, bueno, todo artista debería poner en práctica aunque sea una vez en su vida. Pero es un ejercicio que se agota rápidamente, aunque nadie le dijo eso a Picasso, que explotó al máximo un concepto que simplemente, después de un par de obras y artistas explotándolo, bueno, ya estaba muerto. Pero Picasso quería éxito, y lo quería rápido y sencillo. Para este punto podríamos simplemente atorarnos por un largo rato en cuanto a anécdotas, en cuanto a comentarios, en cuanto a opiniones que otros contemporáneos suyos tenían sobre su obra. Pero incluso, dejando de lado todos estos chismes, o si fue simplemente un aprovechado, si se inscribió al Partido Comunista solo como autopropaganda, o si traicionó o no a su amigo Apolinar por comprar obras robadas y salvar su pellejo. La verdad es que su obra por sí misma dice suficiente como para no tener que recaer tanto en estas anécdotas. Y es ahí donde realmente debería importarnos hablar sobre Picasso. Pues además de una obra increíblemente repetitiva, también podemos recalcar que él tenía la pretensión de crear un arte con un lenguaje universal. Sí, detrás del cubismo, él pretendía básicamente absorber todo el lenguaje estético para llegar a cualquier persona en el mundo. Cosa que valdría la pena preguntarse si el cubismo es realmente tan universal como él consideraba. Pero, como si estas ansias de grandeza no fueran suficientes, también se atribuía que había inventado el poner textos dentro de los cuadros, cuando el medievo está lleno de pinturas con mensajes escritos en ellos. Pero, bueno, vamos a dejar que el señor se emocione y se sienta importante. En todo caso, lo más curioso respecto a Picasso es que, en realidad, su importancia no radica tanto en su obra como tal, sino en las consecuencias de la misma. Y, para nuestra desgracia, la mayoría de estas consecuencias han sido, bueno, un tanto negativas, masificando la idea de arte como mercancía y desbalanceando considerablemente esa apreciación estética que tenemos entre forma y contenido, volviéndose su obra básicamente una puerta para todas aquellas manifestaciones que simplemente dejan de lado la forma, olvidándose de un cuidado técnico o de que siquiera sean hermosas, apostando todo por un mensaje que muchas veces ni es un mensaje claro y ni es un mensaje importante. Pero en fin, ya saben cómo funcionan los performance y el arte moderno. Nuestro último caso es sin duda Frida Kahlo. Por Dios, esta mujer es una verdadera bofetada para el arte. Primero que nada porque no sabía pintar. Y sí, explicaremos esto más adelante. Y segundo, porque se ha convertido en un emblema nefasto para el feminismo, ya que este tema es secundario respecto a su calidad como artista, solo lo explicaremos rápidamente. Por alguna razón que de verdad no alcanzo a entender, han querido hacer de Frida un ejemplo de mujer empoderada, empapada además con un nacionalismo exagerado, cuando en realidad ella vivió a la sombra de Diego Rivera, soportando engaños, malos tratos y un constante segundo plano. De hecho, la relación de estos dos es uno de los peores ejemplos de pareja que pueden existir. Y por otro lado, ese nacionalismo con el que tanto la revisten, bueno, está bastante sacado de proporción. Sí, ella representaba con bastante frecuencia motivos nacionales, pero lo hacía, por lo general, de la manera más superficial que se puede hacer. Un ejemplo, bueno, en su autorretrato, La frontera entre México y Estados Unidos, ella se representa a sí misma con una banderita de México. Sí, como esas que les dan a los niños en las primarias el 15 de septiembre, y que ejemplifica de la manera más clara ese tipo de nacionalismo sencillo, superficial, que en realidad poco dice sobre un país, sobre una identidad nacional, y del que tanto ella solía usar. Además, si nos remitimos a los hechos como tal, en realidad ella le debe mucho a Estados Unidos, mucho a su cultura y mucho al tiempo que estuvo allá, porque sí, ella vivió bastante tiempo en Estados Unidos. Para ser más exactos, vivió en San Francisco,
en Nueva York y en Detroit. Y fue precisamente allá donde mucha de su fama se fue construyendo. Tanto así que hoy por hoy mucha de su obra está dispersa en Estados Unidos. Regresando al punto importante, ¿por qué digo que no sabía pintar? Bueno, porque a nivel técnico la obra de Frida es muy deficiente. Posee una perspectiva espantosa, como la podemos ver reflejada en la obra ya citada antes, Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, que francamente parece más una de esas monografías de la papelería que una obra de arte como tal. O también tenemos como ejemplo esa perspectiva de niño de 5 años en obras como Unos cuantos piquetitos, que un maestro de secundaria no le permitiría a sus alumnos, pero que al tratarse de una artista famosa, bueno, todo mundo le aplaude. Otro punto donde flaquea muchísimo es su incapacidad para darle expresión a sus personajes. En este punto no hay un par de obras que podamos usar de ejemplo, sino básicamente todo su catálogo. Empezando por sus autorretratos, todos, sí, todos con el mismo rostro inexpresivo, carente de alma, incluso en obras como La columna rota o Ciervo herido, donde debería reflejarse un profundo dolor. No, solo tenemos esa misma expresión de piedra. Y, ok, quizás ella misma quería expresar su sufrimiento silenciosamente, de esta manera. Pero, ¿qué pasa con el resto de personas que pintó? Bueno, que todos comparten ese mismo rostro parco, compungido y carente de alma. Pero su obra no se limita a esta clase de defectos. En otros casos, apela más a ser chocante o fuerte que a ser bella como tal. Y sí, otros artistas lo han hecho. No es un crimen exclusivo de su arte. Y en todo caso hay muchos que podrían decir que bueno, básicamente es un estilo y que también es válido. El problema es que se le ha querido dar la etiqueta de bello a su arte, cuando es una categoría que francamente no posee. Y si no me creen, busquen su obra Mi nana y yo. De verdad, es una cosa desagradable. Entonces, ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué se aplaude tanto su obra? Simple, no por su obra, es por ella como personaje. Pero si te detienes a mirar más de las 5 o 10 pinturas que todos conocemos de ella, te darás cuenta que su fama le queda bastante grande. Pero si te detienes a mirar más de esas 5 o 10 pinturas que todos conocemos sobre ella, te darás cuenta que la verdad es que su fama le queda bastante grande. Creo que a estas alturas la mayoría se ha dado cuenta de ese factor común que todos estos artistas tan sobrevalorados comparten. Y por desgracia, no es culpa suya, sino nuestra. Porque más allá de sus obras famosas, la verdad es que rara vez nosotros conocemos a detalle su trabajo. Así que sí, es nuestra culpa por desconocer su obra e irnos con la opinión general, que la verdad es que rara vez tiene razón, y que le da esa etiqueta de genio o gran artista a quien le conviene. Pero bueno, ahora que lo sabemos, ya no caeremos tan fácil en esa mentira. Así que la próxima vez que te intenten deslumbrar con un gran artista, la mejor forma de saber si realmente vale la pena o no es simplemente consultando a más detalle su obra. No se preocupen, nada que media hora de Google no pueda resolver. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Hola, si este video o el resto de tutoriales te ha gustado, pero sobre todo te han sido de mucha ayuda, te invito a tomar mis cursos de dibujo en Udemy. 2 cursos enfocados al dibujo de la figura humana, partiendo desde lo más básico hasta construir la musculatura de nuestro cuerpo, profundizando todos los temas que hemos tratado aquí, con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa. Así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo, o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los casi 550 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video.